Roma, en el siglo IV, era una ciudad que respiraba grandeza y decadencia al mismo tiempo. Las viejas columnas de mármol aún sostenían el peso de un imperio vasto, pero en sus calles estrechas, donde el eco de las sandalias resonaba entre mercados bulliciosos, se sentía una tensión creciente. Guerreros, comerciantes, exiliados, peregrinos, funcionarios imperiales y pobres mendicantes se entremezclaban bajo un mismo cielo, testigos de un mundo que estaba cambiando para siempre. En medio de esta Roma compleja, luminosa y herida, nació Ciricio. No provenía de una familia aristocrática ni de linajes envueltos en oro. Su padre, Tiburcio, era un hombre de vida sencilla, profundamente respetado entre los cristianos de la ciudad, pero sin grandeza política. La casa donde Ciricio creció estaba lejos de los palacios imperiales. Era una vivienda humilde, de techos bajos y paredes que dejaban entrar la luz con timidez. Sin embargo, aquella casa estaba llena de algo más valioso que cualquier tesoro. Estaba llena de fe. Desde su infancia, Ciricio escuchaba historias sobre los mártires que habían dado su vida por Cristo en aquel mismo suelo romano donde él aprendía a caminar. Aunque el cristianismo ya no era perseguido como antes, la memoria de los mártires seguía viva, como brasas encendidas que nadie podía apagar. Durante las noches, cuando la ciudad se sumergía en silencio, su padre le hablaba sobre la valentía de hombres y mujeres que, siglos atrás, habían preferido perder la vida antes que renunciar al Evangelio. Aquellas historias despertaron en él una sensibilidad profunda, una especie de sed interior por servir, por ser parte de algo que superara los límites de su propia existencia. A medida que crecía, Ciricio comenzó a involucrarse más activamente en la vida cristiana de Roma, que en ese tiempo se encontraba en plena consolidación después de las turbulencias de persecución. Se unió a la comunidad como lector, una tarea que iba más allá de simplemente proclamar textos sagrados. Implicaba meditar en ellos, vivirlos, encarnarlos. Ciricio lo hacía con una serenidad que llamaba la atención de quienes lo observaban. Su voz, aunque suave, tenía un tono firme que transmitía convicción. Las personas solían decir que cuando él leía, los salmos adquirían un brillo especial, como si cada palabra cobrara vida en su boca. Con el tiempo, su humildad, su capacidad de escucha y su conducta profundamente espiritual lo llevaron a servir como diácono bajo el pontificado del Papa Liberio. Esto supuso un cambio decisivo en su vida. Como diácono, Ciricio no solo asistía en la liturgia, sino que se encargaba de las obras de caridad, la administración de bienes para los pobres y la atención a los enfermos. Caminó por los barrios más pobres de Roma, donde las heridas de la guerra y la pobreza eran visibles en cada rostro. No temía entrar en casas donde la enfermedad se extendía como sombra. Se arrodillaba junto a enfermos que muchos preferían evitar y oraba con ellos. Los bendecía, los escuchaba. A través de estos encuentros, Ciricio empezó a comprender la verdadera naturaleza del servicio cristiano. No era un servicio a la institución, ni un acto ceremonial, era un acto profundo de amor. Observó la fragilidad humana de cerca, y con cada visita a los pobres, su corazón iba siendo moldeado. Su mirada adquirió una profundidad que solo se alcanza cuando se ha visto el sufrimiento con compasión verdadera. Roma, sin embargo, no era únicamente un escenario de devoción y servicio. A finales del siglo IV, la ciudad vivía también tensiones políticas y disputas religiosas que sacudían la estabilidad del cristianismo. La Iglesia, que había emergido victoriosa del periodo de persecuciones, ahora enfrentaba nuevos desafíos. Debates doctrinales, divisiones internas y la necesidad urgente de establecer normas claras para su crecimiento ordenado. En ese contexto turbulento, Ciricio emergía como un hombre estable, equilibrado, prudente. Quienes lo conocían veían en él no solo un servidor fiel,
sino una mente clara y un corazón dispuesto a defender la verdad. El año 384 marcaría un punto decisivo. Tras la muerte del Papa Dámaso I, Roma se vio sacudida por tensiones internas debido a la presencia todavía latente de pretendientes rivales al papado, entre ellos Ursino, que en años anteriores había sido declarado antipapa. Muchos temían que se desatara nuevamente un conflicto entre facciones eclesiásticas, algo que ya había causado violencia en el pasado. La ciudad estaba inquieta y las comunidades cristianas esperaban con ansiedad la elección del nuevo pastor que guiara a la iglesia en aquellos tiempos inciertos. Fue entonces cuando el nombre de Ciricio surgió como un rayo de claridad. Los presbíteros, diáconos y fieles lo conocían bien. Habían observado su integridad, su discreción, su capacidad de unir y no dividir. Sabían que era un hombre sin ansias de poder y precisamente por eso muchos confiaban en que él sería capaz de ejercer la autoridad con justicia y humildad. La elección fue unánime, sin intrigas, sin presiones violentas, sin disputas abiertas. La comunidad romana, en un acto sorprendente de unidad, lo eligió como sucesor de Pedro. Era diciembre del año 384. Ciricio, que nunca había buscado la grandeza, se encontró de pronto con el peso del liderazgo de toda la iglesia sobre sus hombros. Se cuenta que, al recibir la noticia, su rostro no mostró orgullo ni temor, sino una profunda seriedad. Caminó hacia la basílica donde sería proclamado papa con pasos lentos, casi meditativos. Algunos testigos afirmaron que sus ojos brillaban con un dejo de tristeza, como si estuviera contemplando no un honor, sino una cruz. Y, sin embargo, aceptó. Aceptó porque entendía que Dios lo llamaba. Aceptó porque amaba a la iglesia. Aceptó porque sabía que Roma necesitaba una voz firme y un corazón sereno. Desde ese momento, el humilde lector y diácono se transformó en el Papa Ciricio, el primer pontífice cuya correspondencia, sus decretales, sería considerada con carácter universal para la Iglesia occidental. Pero en ese instante inicial, cuando se arrodilló ante el altar y colocaron sobre sus hombros las vestiduras pontificias, Ciricio no pensaba en decretos ni en historia. Pensaba en el pueblo, en los pobres que había visitado, en los enfermos que había consolado, en los fieles confundidos por doctrinas erróneas. Pensaba en la responsabilidad de mantener la unidad de la Iglesia en tiempos de incertidumbre. En ese silencio sagrado, rodeado por la luz de las lámparas y el murmullo del pueblo fiel, comenzó la historia del líder que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. Un líder humilde, nacido de la sencillez, moldeado por el servicio y preparado sin saberlo para una misión que marcaría para siempre el rumbo de la Iglesia. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Ciricio? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Ciricio? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Decretales, autoridad y la voz del Papa. Cuando Ciricio asumió el pontificado, el aire de Roma parecía cargado de incertidumbre. No era una incertidumbre política. El imperio, aunque debilitado, aún sostenía sus estructuras, sino algo más profundo. La Iglesia se expandía rápidamente y esa expansión traía preguntas, dudas, divergencias, interpretaciones distintas. La unidad, ese tesoro tan frágil, estaba constantemente amenazada por prácticas desiguales, enseñanzas confusas y tensiones entre regiones. En ese escenario complejo, la figura del Papa Ciricio emergió no solo como guía espiritual, sino como arquitecto de un nuevo orden eclesial. La historia registra que uno de los primeros documentos que marcaron su pontificado nació a partir de una carta enviada desde Hispania,
concretamente desde Tarragona. El obispo Imerio, preocupado por la diversidad de prácticas y enseñanzas en su territorio, escribió a Roma en busca de orientación. Era un gesto cargado de simbolismo. Las comunidades cristianas, dispersas por regiones lejanas, miraban a la sede apostólica como punto de referencia. Pero Ciricio no respondía como un mero consultor. Respondía como quien comprende que su voz no pertenece a sí mismo, sino que es prolongación de una tradición que hunde sus raíces en Pedro. Cuando Ciricio tomó el pergamino de Imerio y comenzó a leer las cuestiones planteadas sobre el bautismo, la penitencia, la continencia clerical, la reconciliación de penitentes, la ordenación de clérigos, sintió el peso de la responsabilidad. No eran simples dudas administrativas, eran decisiones que afectarían la vida espiritual de miles de fieles. Tras días de reflexión, oración y diálogo con los presbíteros romanos, Ciricio escribió un documento que pasaría a la historia como la Directa Decretal, considerada la primera decretal papal auténtica que ha llegado hasta nosotros. El tono del documento sorprendió incluso a quienes conocían bien su carácter. No era la voz de un administrador inseguro ni de un líder titubeante. Era la voz de un pastor consciente de la autoridad que había recibido. Sus palabras no eran sugerencias, eran decisiones solemnes. Utilizó expresiones como mandamos, disponemos, decretamos, términos que hasta entonces no se habían encontrado en la correspondencia papal con un carácter tan explícito. En cada línea de esa decretal se reflejaba una convicción creciente. El Papa no era un simple consejero entre iguales, sino cabeza de una iglesia que necesitaba unidad. En aquel texto, Ciricio estableció normas claras. Indicó, por ejemplo, que los sacerdotes y diáconos debían vivir en continencia conyugal, subrayando que su servicio al altar requería una consagración especial. Esta visión, aunque ya existía en ciertos ámbitos, adquirió fuerza universal con la pluma del Papa. También afirmó con firmeza que quienes habían cometido ciertos pecados graves no podían volver a ser admitidos al ministerio, incluso si se arrepentían, porque la pureza del sacerdocio debía ser salvaguardada. Sobre el bautismo, insistió en la necesidad de la correcta administración del sacramento, protegiendo la tradición apostólica. Con estos decretos, Ciricio no buscaba imponer una carga, sino iluminar un camino. Comprendía que la Iglesia, si no caminaba hacia un conjunto común de prácticas y enseñanzas, podía fragmentarse en costumbres locales contradictorias. La unidad debía construirse sobre la claridad, y para ello era indispensable una voz central. Pero su autoridad no quedó limitada a esa primera decretal. Pronto empezaron a llegar cartas de otras regiones, cada una con sus dilemas. Ciricio respondía con la misma firmeza, y sus respuestas eran transmitidas a toda la cristiandad. Fue así como se consolidó una práctica que perduraría durante siglos, las decretales papales como fuente normativa de la Iglesia. La autoridad que él ejercía no era arrogante. Quienes lo veían en persona quedaban desconcertados. Su presencia era serena, casi silenciosa. No necesitaba levantar la voz ni rodearse de gestos de poder. Lo que hacía que su figura fuera imponente era la claridad de su convicción y la coherencia de su vida. En él, la autoridad no era lujo ni privilegio, sino un servicio que exigía valentía. Esa valentía se pondría a prueba no una, sino varias veces. Uno de los desafíos más importantes que enfrentó Ciricio fue el surgimiento de enseñanzas erróneas dentro de la Iglesia. En un mundo donde diferentes filosofías competían por el corazón de los fieles, proliferaban grupos que reinterpretan la doctrina cristiana según sus propias visiones. Algunos predicaban que la virginidad no tenía especial mérito, otros negaban los sacramentos o minimizaban la importancia de las buenas obras.
Cada una de estas ideas, aunque aparentemente inocentes, tenía un poder enorme para desviar a comunidades enteras del camino recto. Ciricio sabía que el silencio en esas circunstancias podía ser interpretado como aprobación, y por eso actuó. Convocó sínodos, consultó a obispos de prestigio, escribió cartas cargadas de precisión teológica. No rehuía las controversias, pero tampoco las enfrentaba con agresividad. Su actitud era la de un médico que desea sanar una herida, no la de un soldado que quiere derrotar a un enemigo. No obstante, su firmeza no agradaba a todos. Hubo regiones donde sus decretos fueron recibidos con desconfianza o resistencia. Algunos obispos consideraban que el Papa estaba interviniendo demasiado en asuntos locales. Otros afirmaban que sus enseñanzas eran demasiado estrictas, pero Ciricio no cedía. Sabía que un edificio sin cimientos sólidos podía desplomarse con el menor temblor, y él quería para la Iglesia un fundamento firme, inmovible ante los vientos del error. En este contexto surgió una cuestión crucial. ¿Hasta dónde llegaba la autoridad del Papa? Era un tema delicado, y muchos debates se encendían alrededor de él. Pero Ciricio, con sus decretales, con su tono, con su postura firme y sosegada, empezó a trazar las líneas de una doctrina que marcaría la historia, la autoridad universal del sucesor de Pedro. En una de sus cartas afirmó con claridad que ningún obispo debía ser consagrado sin el conocimiento y la aprobación de la sede romana. Esta afirmación tenía un impacto contundente. No era solo una medida práctica, era una declaración de principio. Subrayaba que Roma no era un obispado entre muchos, sino el corazón espiritual del cristianismo. Incluso grandes figuras de la época, como San Ambrosio de Milán y San Jerónimo, reconocían y respetaban esta autoridad. Sabían que, para preservar la unidad doctrinal en un mundo tan diverso, la Iglesia necesitaba un punto de referencia. Y Ciricio, con su estilo tranquilo y decidido, se convirtió en ese punto. Las decretales no eran simples documentos, eran puentes. Puentes entre regiones, entre culturas, entre tradiciones locales. A través de ellos, la Iglesia se consolidaba como una institución universal, con una voz que podía ser escuchada desde Roma hasta el último rincón del imperio. Con cada decisión, con cada respuesta enviada a lugares lejanos, Ciricio moldeaba el rostro de la Iglesia. Lo hacía sin buscar fama, sin aspirar al aplauso. Lo hacía porque sabía que la verdad debía ser protegida y que la unidad era indispensable para la misión de Cristo en el mundo. Su voz se expandía no porque gritara, sino porque hablaba con la autoridad de quien se sabe custodio de un legado sagrado. Y así, el humilde diácono convertido en papa comenzó a escribir un capítulo que transformaría para siempre la manera en que la Iglesia se organiza, se expresa y se entiende a sí misma. Legado, reflexión y llamado a nuestro tiempo. En el silencio que envuelve el paso de los siglos, suele haber nombres que se desvanecen en el olvido. Pero también hay figuras cuyo eco permanece vibrando en la memoria de la Iglesia como una campana que jamás dejó de sonar. Entre esas figuras se encuentra San Ciricio, un papa cuya grandeza no residió en gestos grandilocuentes, sino en la firmeza silenciosa de quien supo moldear el rumbo espiritual y pastoral de toda una era. Su legado, lejos de ser un capítulo estático en los libros de historia, continúa respirando, inspirando y provocando reflexión. Y es aquí donde comienza o se abre este capítulo final. No como un cierre, mas como un espejo. Un espejo que nos invita a mirar no solo quién fue San Ciricio, sino quiénes somos nosotros cuando contemplamos su testimonio. San Ciricio vivió en un tiempo donde la Iglesia, aunque ya reconocida por el imperio, seguía enfrentándose a tensiones, divisiones internas, dudas pastorales y desafíos doctrinales. Era el final del siglo IV,
un período en el que los cristianos ya no eran perseguidos por las autoridades, pero sí por las sombras de la confusión, los movimientos heréticos, las tensiones entre comunidades y la necesidad urgente de unificar criterios que garantizasen la coherencia y la fidelidad del Evangelio. Fue en ese contexto que Ciricio se alzó con una visión que pocos en su tiempo alcanzaron a comprender plenamente: la importancia de un magisterio firme, responsable y paternal, capaz de guiar con claridad a una iglesia que comenzaba a expandirse de modo acelerado. Muchos recuerdan a Ciricio por sus decretales, por su manera de estructurar la disciplina eclesial, pero lo que a menudo se pierde en la superficie de los textos es el corazón que latía detrás de esa firmeza. Para Ciricio, cada norma era un acto de protección, cada determinación, un acto de amor pastoral, cada palabra escrita, un abrazo extendido para preservar la unidad. Su labor no nacía del deseo de controlar, sino del deseo de custodiar. Y quizás allí se esconde uno de los aspectos más profundos de su legado: la convicción de que la autoridad espiritual no es imposición, sino servicio. No es dominio, sino responsabilidad. No es fuerza, sino peso amoroso que se carga a favor de los demás. Si uno mira con detenimiento la historia de la Iglesia, es evidente que San Ciricio marca un antes y un después. No porque haya introducido innovaciones revolucionarias, sino porque dio un paso que modificaría para siempre el modo en que la Iglesia se comunica y se organiza. Convirtió la figura del Papa en un punto de referencia no solo litúrgico o doctrinal, sino también pastoral y disciplinar. Algo así como la mano que, desde Roma, se extendía para orientar a obispos distantes, comunidades desconcertadas y pastores que buscaban dirección en medio de dilemas morales y litúrgicos cada vez más complejos. Ciricio entendió que la unidad no ocurre espontáneamente. Es fruto de decisiones firmes, de claridad, de palabras que sanan la confusión antes de que ésta se convierta en división. Pero su legado no se reduce a la organización eclesial. San Ciricio dejó también un rastro espiritual profundo que hoy nos interpela con fuerza. Fue un hombre que creyó con convicción que la santidad no era privilegio de pocos, sino llamada universal. Por eso insistió en la formación del clero, en la vida íntegra de los sacerdotes, en la coherencia evangélica que debía reflejarse en cada rincón de la vida cristiana. En su corazón, la Iglesia no era una institución administrativa, sino un cuerpo vivo, un cuerpo que respira, siente, sufre y se alegra. Y precisamente por eso, Ciricio buscó sanar, fortalecer y purificar ese cuerpo a través de decisiones que protegieran su integridad. Comprendió que la Iglesia debía tener un corazón fuerte para que pudiera sostener a millones de almas a lo largo de la historia. Hoy, cuando miramos alrededor, no es difícil percibir que seguimos enfrentando desafíos parecidos a los de su tiempo. Tal vez con otros nombres, otras formas, otros contextos, pero desafíos al fin: confusiones doctrinales, tensiones internas, ruido, incertidumbre, el peso del mundo moderno que tantas veces presiona para que se renuncie a la claridad. Frente a eso, el legado de San Ciricio emerge como una luz sorprendentemente actual. Nos recuerda que la verdad no depende del clima cultural, que la unidad no es un accidente, que la fe necesita voz, dirección y valentía. El Papa Ciricio no temía decir lo que debía ser dicho, incluso cuando su postura implicaba cuestionamientos o resistencias. Sabía que la Iglesia, para mantenerse fiel a su misión, debía tener raíces profundas y una voz firme. Pero quizá lo más impactante de todo es que su valentía espiritual no brotaba de un carácter autoritario, sino de una profunda vida interior. Ciricio fue un pastor, no un político, un padre, no un gobernante. Aquello que escribió
Lo escribió desde la oración. Aquello que decidió, lo decidió desde un diálogo constante con Dios. Esto nos invita a una reflexión crucial. ¿Qué significa hoy para nosotros vivir la fe con la misma coherencia y firmeza que Él? ¿De qué manera su ejemplo puede inspirarnos a mantenernos fieles, incluso cuando las presiones externas parecen querer moldear nuestras convicciones? ¿Estamos dispuestos a ser como Ciricio, guardianes de la verdad, incluso cuando la verdad no es cómoda, a través de los siglos? San Ciricio nos enseña que la valentía espiritual no siempre se expresa en gestos heroicos visibles, sino en actos silenciosos de fidelidad. Cuidar lo que creemos, proteger nuestra integridad espiritual, orientar con amor a quienes caminan junto a nosotros. Él entendió que la fe no puede diluirse, necesita consistencia, que la iglesia no puede fragmentarse, necesita unidad, y que la comunidad cristiana no puede avanzar en la oscuridad, necesita faros, guías, voces que iluminen el camino. Hoy su memoria no es un vestigio lejano, sino un llamado vivo, un desafío directo a cada uno de nosotros, un recordatorio de que la fe se sostiene gracias a hombres y mujeres que, como Ciricio, se atrevieron a decir sí a una misión que los superaba, confiando plenamente en Dios. Y sin embargo, lo más hermoso es que ese legado permanece abierto. No es un monumento rígido, sino una invitación continua, porque cada generación necesita sus propios Ciricios, personas que se atrevan a custodiar, orientar, mantener la claridad, preservar la unidad y actuar con valentía espiritual. Quizás, al escuchar la historia de este Papa que marcó el curso de la Iglesia, descubramos que su ejemplo toca también nuestras propias batallas interiores. Su vida señala un camino posible, el de la fidelidad silenciosa, de la coherencia diaria, del compromiso firme con lo que creemos. San Ciricio vivió hace más de 1600 años, pero su mensaje nos habla hoy con una fuerza que atraviesa el tiempo. Nos invita a reflexionar, a mirar más allá del ruido, a recordar que la verdad tiene rostro, que la fe tiene raíces y que la valentía espiritual sigue siendo necesaria ahora más que nunca. Y así, mientras su figura se pierde en la bruma del pasado, su legado continúa latiendo, como una llama que no se apaga, como un eco que aún resuena, como una voz que, desde aquel siglo distante, sigue diciendo: permanece firme, permanece fiel, permanece en la verdad.